Estás escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. Estás escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy miércoles 5 de febrero del 2020. Como todos los miércoles tenemos una cita aquí por la señal de La Voz del Migrante Radio TV. Un saludo especial a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. Siempre agradeciendo el apoyo que nos brinda el doctor José Elías Rodríguez, presidente ejecutivo de la Fundación del Migrante, fundación que le brinda asistencia jurídica dentro y fuera del país. Venga, visítenos, que Lorena y su equipo le atenderán como usted se merece. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, Twitter o directamente a nuestro número de WhatsApp que es el 099-722-2570. Y empezamos el programa. En el segmento cívico queremos realzar nuestras raíces. Y continuamos en la lucha hasta que la asignatura de cívica regrese a las aulas de todas las unidades educativas del país, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto tenemos preparado esta pequeña reseña que nos adelantamos 2 días más, el 7 de febrero, una fecha importante que quiero compartir con ustedes. Retornamos inmediatamente. Estás escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. Este día en la historia del Ecuador. 7 de febrero, 1846. Cantonización de Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. 1884. La 10ª Convención Nacional Constituyente elige como presidente constitucional a José María Plácido Caamaño, quien gobernó tratando de imitar a Gabriel García Moreno. A su régimen se le conoció con el nombre de La Argoda. Desplegó una sangrienta lucha contra los brotes revolucionarios liberales, dirigidos por Eloy Alfaro. Fueron ejecutados los líderes Luis Vargas Torres, Nicolás Infante, Leopoldo González y otros. Gobernó hasta 1888. Caamaño nació en Guayaquil en 1837 y murió en España en 1900. 1978. Fallece en Buenos Aires la señora Corina del Parral, esposa del 5 veces presidente Dr. José María Velasco Ibarra, quien inmediatamente retorna al Ecuador para dar sepultura a su señora. A su retorno, dio que vía a meditar y morir. Falleció en Quito el día 30 de marzo. 1997.
Al cabo de 3 días de intensas movilizaciones populares en Quito, en otras ciudades, es derrocado el régimen de Abdalá Bucaram, que se posesionó tan solo 6 meses antes, el 10 de agosto de 1996. Después de 3 días de ejercicio presidencial de la doctora Rosalía Arteaga, es designado presidente el doctor Fabián Alarcón. 2001. A las 14 horas, el gobierno de Gustavo Noboa y las organizaciones indígenas lideradas por Antonio Vargas firman un acuerdo con el que se pone fin al levantamiento indígena. El acuerdo tiene 23 puntos, entre los que se encuentran la rebaja del precio del gas de $2 a 1.60, congelamiento del precio de la gasolina por 1 año. Otras organizaciones sociales y el Frente Popular realizan un paro nacional. Estás escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. Bien, y con los saludos de la semana ya están con nosotros. Un saludo muy especial para Patricio Arévalo, también está con nosotros desde Nueva York. Mi querido compañero Carlos Humberto Chicaiza, que prácticamente ha estado un poquito enfermo y se comunicó con nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarte desde acá de la mejor forma. Mucha fuerza y para adelante. También está con nosotros en los saludos de la semana que gracias a ustedes pues prácticamente continuamos en esta lucha dura, ardua, porque prácticamente esto no es tan fácil, el programa, la producción y todo lo demás. Un saludo muy especial allá en Nueva York, Omar León también, que nos dispensa con su sintonía, Patricio Piedra a los tiempos, gracias. También antes de olvidarme, allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en todas las radios, su director que es Patricio Álvaro, con un saludo muy especial. Ya estaremos conversando de nuevos proyectos. Teresita Herrera, allá en México, que se nos fue de paseo, gracias por compartir. También en el transcurso de la semana tuvimos grata visita de Marcelo Pasos, que vamos a continuar en un proyecto en las conferencias que van a realizarse allá en Madrid, Murcia y tal vez en el norte de Italia, específicamente en Milán. Esperemos que se concrete todo eso y poderles ir a visitar a ustedes, queridos compatriotas. Prácticamente en el segmento migratorio, que prácticamente en esto del foro global, nosotros si me comenta mi querido Mateo, ¿Está José conectado? Le envié, ¿no? Bien, entonces le ponemos el video de entrada para que le recibamos con mucho gusto al embajador Santiago Chávez, presidente del Foro Global sobre Migración y Desarrollo que se llevó a cabo acá en Quito. Lo dejamos con este entre para recibir a nuestro invitado especial. Estás
escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. La 12ª cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo se inauguró el martes en Quito, Ecuador, con la asistencia de 1.500 delegados nacionales e internacionales de 150 países. Ecuador acoge la cumbre que durará hasta el 24 de enero, convirtiéndose en el primer país sudamericano que ejerce la presidencia y el segundo latinoamericano después de México en 2010. En la cita participan funcionarios de organismos internacionales como Antonio Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones, y Asako Okai, secretaria y directora de la Oficina de Crisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como representantes de gobiernos, sociedad civil, sector privado, autoridades locales y regionales, jóvenes y académicos. La temática de las migraciones constituye hoy en día uno de los grandes desafíos de nuestra era, y estamos llamados a afrontarlo con un enfoque de respeto a los derechos humanos y una visión pragmática. La cumbre de Quito tiene relevancia ya que se realiza un año después de la firma de pactos mundiales sobre migración y refugio, por lo que en la cita se debatirá sobre su implementación. Sobre todo dirigido a la generación de inversiones en la creación de emprendimientos que generen fuentes de empleo dignas, educación y servicios adecuados, con sus consecuencias benéficas colaterales. Por su parte, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien intervino en la apertura del evento, apuntó que el desafío es lograr que la migración encuentre estabilidad y prosperidad en los países de acogida. Al término de la cumbre, Ecuador tiene previsto entregar la presidencia del foro a los Emiratos Árabes. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Qué honor para este programa tener la visita del embajador Santiago Chávez, que como presidente del Foro Global sobre Migración y Desarrollo que se llevó a cabo en Quito, viene para contarnos los resultados y cómo en este año es la transición para el próximo evento que se llevará a cabo en Dubái, y que pues nos explique un poquito. Embajador, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, Fabián, siempre es muy grato estar acá en su programa y estar comunicado con los compatriotas en Europa y en Estados Unidos especialmente, ¿no? La verdad es que la semana pasada nosotros cumplimos con una responsabilidad que era a la vez un desafío, es decir, realizar la 12ª reunión cumbre del Foro Global de Migración y Desarrollo. Este foro es realmente importante porque en él participan prácticamente la totalidad de países de Naciones Unidas, participan los organismos internacionales, incluyendo los de Naciones Unidas que tienen que ver con los temas de migración. E igualmente hay
3 mecanismos institucionalizados, que son el mecanismo de alcaldes, que celebró su 6ª reunión acá, igualmente el mecanismo de sociedad civil y el mecanismo empresarial, que tiene mucho que ver con los temas de contratación laboral, especialmente contratación laboral transnacional. Entonces, adicionalmente, por iniciativa de la Presidencia del Ecuador, se ha dado seguimiento a lo que constituyó la primera reunión de los jóvenes líderes en materia de migración, que tuvo lugar en 2018 en Marrakech. Acá se celebró la 2ª reunión y también se han dado los primeros pasos durante la presidencia ecuatoriana para llevar adelante la incorporación institucional de la academia, es decir, las universidades, los estudiosos en temas de migración, dentro de lo que es la parte institucional del Foro Global de Migración y Desarrollo. Este foro, para usted como presidente, ¿qué le queda? Porque usted dio unas palabras muy bonitas al cerrar, que el objetivo es una migración segura, una migración regulada, una migración como se ha venido en todo el mundo, en todo el mundo. Usted, esa sensación, ¿cómo le sintió? ¿Qué es en este año de trabajo? ¿Se va a realizar todo eso, lo que se anhela y lo que se pide? Porque todas las mesas fueron pedidos y pedidos. Pues bien, el foro, creo que es necesario destacar que se inició en 2007, entonces, como decía yo antes, esta es la 12ª reunión del foro. Es una instancia que se va cumpliendo anualmente en distintas regiones del mundo. La presidencia pro tempore se va trasladando de una región a otra. Entonces, eso es interesante, ¿no? La presidencia ecuatoriana llegó a la cumbre, a la 12ª cumbre de Quito, habiendo cumplido a cabalidad y en un 100% su hoja de ruta. Nosotros establecimos todas las coordinaciones que tenían que realizarse. Hemos llevado a cabo una serie de talleres, especialmente con miras a tratar de ampliar los espacios y también diversificar los espacios donde se tratan los temas más relevantes de la migración a nivel mundial. Hemos llevado esos talleres a distintos lugares del mundo, ¿no? En África, en Europa, América del Norte, Central y del Sur, de tal manera que en Asia también, de tal manera que hemos cumplido, digamos, con esos objetivos de que se traten los temas en todas las regiones del mundo. Hemos regionalizado la discusión de los temas y eso creo que es muy importante para el foro. Ahora, también la presidencia ecuatoriana tuvo otras iniciativas a las que quizá me puedo referir después. Lo interesante es, en efecto, como usted bien decía, que el trabajo del foro esté dentro de lo que constituye el consenso internacional que está especialmente establecido dentro del Pacto Mundial de Migraciones. Es decir, realizar una serie de acciones, implementar políticas públicas para efecto de que haya una migración ordenada, segura y regular, que eso es lo que establece el Pacto Mundial de Migraciones. Eso es bueno para los países, es bueno para las organizaciones internacionales y también para los migrantes. Entonces ahí, sobre ese punto, hay consenso. Al mismo tiempo es importante señalar que esto tiene que estar en consonancia con lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, ¿no? 2030, donde se habla también, el objetivo 10.7 establece que la migración debe ser además responsable en el sentido de que los gobiernos, las ciudades que tienen unas grandes responsabilidades en lo que es la acogida de migrantes, desarrollen las acciones justamente dentro de un marco legal, dentro de un marco de responsabilidad social también, no solamente con los migrantes, sino también con las comunidades de acogida, pero igualmente responsables desde el punto de vista de los países de origen de los migrantes para que les documenten, ¿no? Que eso es fundamental, e igualmente de los propios migrantes que tienen que ingresar a los países y a las ciudades
respetando las normas de esos países y de esas ciudades. Entonces, tiene que haber, en definitiva, un gran equilibrio para poder conseguir estos objetivos que han sido consensuados a nivel internacional. En eso ha venido trabajando el Ecuador y por eso es realmente muy importante esta cumbre 12ª que se realizó en Quito. Justamente Ecuador, tan pequeño, y ha dado un ejemplo de acogida, de humanismo, de corazón, de sentirse, pues, porque en cada familia ecuatoriana hay un migrante. Entonces, creo que eso ha devuelto a todos los hermanos que llegan acá al Ecuador, pero como que se está saliendo de las manos, sí. mi estimado embajador. Sí, por eso mismo yo por creo... ser buenas gentes, tal vez. No, yo coincido con usted en el sentido de que el pueblo ecuatoriano es un pueblo muy solidario, ¿no? Es un pueblo que además ha tenido una experiencia de emisión de migrantes en épocas difíciles. Muchos ecuatorianos han tenido la necesidad de emigrar. A su vez, el Ecuador ha sido un país de tránsito de migrantes y ahora es un país de acogida también de migrantes. Entonces, por eso es que yo pienso el gobierno ecuatoriano se ha visto en la necesidad de afrontar este tema de una manera responsable, y nosotros contamos con una constitución, con una ley orgánica de movilidad humana, con un plan nacional de movilidad humana, con una estructura de coordinaciones zonales, con un viceministerio de Relaciones Exteriores en materia de movilidad humana, precisamente para tener herramientas con las cuales se pueda afrontar esta responsabilidad de la migración, que es realmente un reto importante para el país, de la mejor forma. Debemos ver también que no solo tenemos que afrontar los flujos de migrantes que llegan a nuestro país, sino también el gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, está en la obligación y en la necesidad de atender a los migrantes que viven en distintos países en el exterior, e igualmente a las comunidades de migrantes retornados. Entonces, todo eso es realmente algo muy importante. De igual forma, el gobierno tiene que brindar una serie de servicios, ¿no? Una serie de servicios, documentación, los temas de visado, en fin, tantas cosas que hay. Y para eso es fundamental contar con una estructura que sea sobre todo eficiente. Usted toca un punto bien claro, los migrantes retornados. Acá en los migrantes retornados, ya, muy amable Mateito, en los migrantes retornados, por ejemplo, encontramos un talón de Aquiles que como vulnerables y que deberían ser asistidos en primer lugar. Pero yo digo, si nosotros regresamos, sería para aportar como privados, como ente generadora de empleo por las experiencias de cada uno de los países. Pero acá quieren del gobierno, por la ley, por cualquier lado. Yo decía, embajador, no sé si usted en este año nos puede acompañar con distintos sectores de migrantes retornados en el apoyo, en la asistencia del camino que deben seguir, más no en promesas, porque ya, ¿se acuerdan? Son ya 15 mesas de movilidad humana. 16 me parece. 16, y no hemos encontrado ningún resultado como para decir, este núcleo está ya produciendo y ya está generando ese impulso que se necesita como, no para emprendedores, porque vienen con una experiencia de trabajo en el exterior amplísima, en estudio y todo eso, pero sí sería encaminarles para que qué quieren hacer y apoyarles en eso, porque es la queja común y corriente. Sí. Mira, yo le tengo que decir con franqueza que para mí el fortalecimiento de la estructura institucional que tiene el país
debería ser una prioridad. Entonces yo creo que, por ejemplo, las mesas nacionales de movilidad humana que se celebraban cada mes son muy importantes, ¿no? Ahí sobre todo se estableció un espacio de diálogo, de concertación y de búsqueda de soluciones entre todos los actores. Eso es algo que yo creo que es necesario preservar. Ahí se pueden discutir todos los temas, se pueden vertir todas las ideas, se pueden proponer eventuales soluciones y, lógicamente, entre todos los participantes, todos los actores. Entonces, ¿qué mejor que preservar un espacio como ese? Eso para iniciar. Luego tengo que decirle que sí ha habido algunos resultados concretos que han sido, digamos, en favor de los migrantes retornados. Sí se han producido. Ha habido, primero, yo diría, se ha intentado fortalecer primero lo que tiene que ver con las organizaciones de migrantes retornados. No se puede hacer cosas que están en contra de la voluntad de los migrantes retornados. Es decir, si es que los migrantes retornados deciden más bien participar de una manera individual y no de una manera organizada, es difícil también obligarles a que entren dentro de organizaciones o lo que sea, ¿no? Lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado es respetar esas decisiones. Entonces, y evidentemente en la medida en la que se pueda, impulsar el trabajo de ellos, de las organizaciones, sobre todo que, digamos, comprenden a los migrantes retornados. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Se ha revisado con los migrantes retornados lo que es la oferta de servicios que establece el gobierno ecuatoriano. Se ha iniciado, digamos, una interlocución con varias entidades públicas y privadas. Tengo entendido que inclusive han sido recibidos las directivas de alguna organización de migrantes retornados al más alto nivel prácticamente del gobierno, no, de los ministerios y también del gobierno. Entonces, yo creo que esa interlocución antes no existía y yo considero que eso es muy positivo, ¿no? Porque los directivos transmiten a las altas autoridades cuáles son sus prioridades, qué es lo que desearían obtener de parte de los altos funcionarios del gobierno para respaldar su gestión. Luego se han conseguido cosas concretas en materias, por ejemplo, de reconocimiento de ciertos estudios. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de intérpretes y traductores, ¿no? que se pueden, exactamente. Pero ahí quedó. Pero, o sea, hay que darle seguimiento a todo esto, pero eso digo, es fundamental que sean los propios... Con la nueva secretaria, con la nueva secretaria cambió todo, es otra forma, o sea, comenzaron nuevamente de cero. La verdad es que yo este momento ya no sé exactamente cómo está ese tema, porque yo dejé mi función, ya la función que yo desempeñaba, entonces ya estoy un poco desconectado de cuál es el seguimiento, pero esa era una de las realizaciones que estaban encaminadas. Luego también el tema de los créditos bancarios, por ejemplo, intentar siempre que los intereses sean cada vez más bajos de los créditos bancarios. También se ha venido conversando sobre el tema de la cooperación internacional. Justamente cuando yo dejé mi función como viceministro de Movilidad Humana, estaba en agenda la realización de una reunión internacional, que entiendo que sigue en agenda, para poder llevar a cabo una reunión acá en Quito, ¿no? Donde se pueda revisar el tema de los migrantes retornados a la luz de la experiencia de varios países, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo países como Argentina, como El Salvador, ¿no es cierto?, Honduras, que tienen una estructura también y una legislación que está diseñada para ver qué puede hacer el gobierno por los migrantes retornados. Entonces queremos compartir experiencias, queremos implementar cosas concretas, como hicimos de alguna manera dentro de lo que es el proceso de Quito sobre la migración venezolana, articulando las
acciones y intercambiando experiencias, intercambiando conocimientos sobre la legislación y sobre cosas concretas que ya se están implementando en los diversos países. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, también es algo positivo, con la participación de los migrantes, como no podía ser de otra manera, de nuestros migrantes retornados, y tratando de verlo con un enfoque positivo, constructivo y lógicamente que se realice. Exacto, que se tratando realice. de simplemente Eso más, que se realice y que haya un ejemplo y todos encaminemos de un solo, regulados, ordenaditos, y yo creo que de la mejor manera vamos a llegar. Entonces la migración tiene que verse desde distintos enfoques, ¿no? No es solamente la migración de quienes llegan al Ecuador, los extranjeros, o de nuestros nacionales que van a otros países a migrar, también de los migrantes retornados, de la gente que vuelve a vivir, a residir en nuestro país. ¿Y en qué situación también? Sí, o sea, la situación... Porque el 90% como que expulsados o con algún problema, con una mano adelante y otra atrás y regresan. Como es la tierra de ellos, pues ¿a dónde más? Así es, pero justamente tenemos que ver también la parte positiva, ¿no? Es gente que viene aprendiendo muchas cosas, o sea, con gran experiencia, ¿no? Sí, con muchas ideas que le gustaría, por ejemplo, acá implementar. Y entonces es necesario que sigamos trabajando, que se siga presionando para que hayan nuevos caminos, nuevos canales. ¿Qué tan desesperados? Sí, pero mire, Fabián, por ejemplo, el tema de la orientación que deberían tener los migrantes retornados para poder implementar algunas de esas ideas y convertirlas en proyectos. Entonces yo creo que eso se puede lograr, ese tipo de cosas. Ellos tienen ideas, a veces tienen inclusive hasta capital, ¿no? A veces, ¿no? O pueden ser sujetos de crédito para implementar sus ideas, ¿no es cierto? O pueden hacer grupos para conformar empresas, emprendimientos, pero necesitan a veces alguien que les oriente sobre cómo diseñar el proyecto y cómo llevarlo a cabo. Entonces esa es una falencia en la cual todavía es indispensable seguir trabajando. Sí, ¿no es ahí cierto? tenemos que trabajar, Hay que seguir porque trabajando. Justamente usted dijo eso, la realidad. Es algo concreto. Si le ponemos, digamos, se juntan 50 personas, $1,000 en el Banco Ecuador les dan, en este momento les dan. Son $50,000 para emprender, son 50,000. Que se pongan a un negocio, digamos, de limpiezas o de cuidado de mayores, que tienen mucha experiencia. Sí. Hay tantas ideas que traen los migrantes, y lo que necesitan es el diseño de un proyecto y alguien que les ayude a encaminarse, ¿no es cierto? Y que tengan un gerente administrativo, un gerente general, que genere esos recursos, se pague y genere. Y en eso, Fabián, esos son procesos. Entonces yo creo que se ha empezado un proceso, ¿no? Pero a esos procesos a veces es difícil ponerles tiempo. Decir, bueno, estamos conversando sobre estos temas desde hace 6 meses, desde hace un año. No. Entonces hay que dar pasitos a veces pequeños, pero esos pasitos van fructificando y van logrando realmente los objetivos que se han planteado. Así que hay que tener fe, hay que tener convicción en que estos son temas que constituyen procesos y que hay que implementar. Yo lo único que les pido es la unión. Con unión de uno en uno, ir a molestar o su proyecto, juntos creo que se hace un poquito de fuerza, el trabajo. Es más, en las entidades como que creen más en las uniones que uno solo, ¿no? Sí. Mire, yo el tema, cuando uno trabaja en temas de movilidad humana, debe tener una convicción muy fuerte, ¿no? Porque se trata de trabajar con gente, eso es lo fundamental, gente que está a veces en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Entonces hay que brindarle alternativas, soluciones, tratar de entender su situación personal.
y tratar siempre de tener una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces ir creando cosas, buscando alternativas, tratando de solucionar las dificultades, siempre sin perder la esperanza, ¿no? De que se pueda seguir adelante de manera conjunta. Es una lucha, cada día es una lucha, ¿no? Y en eso, como usted bien dijo, es necesaria la unión, el entendimiento, la articulación, tratar de ser positivos también. Y por último, le voy a hacer paso a usted porque le conozco, es una persona de buen corazón y que le dice las cosas siempre de frente y no está dándose las vueltas en el tiempo que nos conocemos. Mire, he hecho enlaces con Madrid, con Murcia, con Nueva York y un poquito más de los 3 estados en Nueva York, New Jersey, Connecticut, y es casi siempre. La mayoría me han dicho que decía, ya voy a tener al embajador que él sí es, y además usted es presidente, viceministro y tal vez llegue a ocupar otro puesto más importante y sepa los problemas de los consulados. Puertas cerradas. Yo hice una conversación, estuve con Angelito Velázquez desde Connecticut. Él cambió la política y eso es abierto. Hoy hay comunidades, hay muchos inscritos como ecuatorianos, muchos en la gestión de él, pero como cónsul. Pero el resto, en el pueblo nos topamos desde Bélgica, el norte de Italia, Milán, por allá, y todos es consulados cerrados, que por todo cobran, que apenas entra, no hay, llámenos, haga la cita, o sea, como que decir, ¿para qué vienes? Sabiendo de que se pierde un día de trabajo, y ustedes saben, en el extranjero, un día de trabajo cuesta. Entonces, claro, si en ese puntito nos podría ayudar, y que a ver, ¿qué pasa en los consulados? Una reunión, a ver quién es mismo el que miente. O sea, no creo que el ecuatoriano en la casa y le diga que está cerrada la puerta se queje de gana. ¿Nos podría ayudar en eso un poquito? Sí, bueno, yo este momento, claro, ya no desempeño una función que tiene que ver directamente con esas competencias, pero voy a preocuparme de transmitir esta inquietud. Lógicamente, dentro de lo que es el servicio exterior, una de las atenciones que tiene que brindarse de una manera prioritaria es justamente para nuestros connacionales, ¿no? A través de los consulados. Entonces, los consulados deben ser siempre unos lugares de buena acogida para los nacionales ecuatorianos, claro, para brindarles justamente esa atención, ese servicio que ellos van a buscar de la mejor forma posible. No pueden haber ni trabas, ni dilaciones, ni nada que les perjudique, considerando, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que muchas veces hacen un gran esfuerzo para poder acercarse al consulado a hacer una gestión. Entonces, como digo, yo voy a transmitir esto, me llama un poco la atención porque tenía entendido que el trabajo consular, tanto en Europa cuanto en Estados Unidos, se estaba desarrollando de una manera normal. Yo también, a mí me decían, de la licenciada Machuca en Queens, muy amplio, muy de puertas abiertas. En general, yo tenía entendido que no había mayores inconvenientes. Entonces, ahora voy a conversar un poco para ver si es que está pasando alguna cosa. Muy amable, embajador. Y sus palabras finales para de aquí entregar, o sea, ¿ya entregó no? Sí, la presidencia del Foro Global fue entregada ya el día 24 de este mes a Emiratos Árabes Unidos, que es la nueva presidencia. Sin embargo, el Ecuador sigue formando parte de la troika que dirige el Foro Global de Migración y Desarrollo. Es un reconocimiento de la comunidad internacional al buen trabajo que realiza el Ecuador en materia de movilidad humana.
Así que yo creo que este tema, que es muy importante para el país, para el gobierno, nosotros tenemos que seguir priorizando, tenemos que seguir trabajando con mucha convicción, que era lo que yo destacaba hace un momento, pero a la vez tratando de que cada vez podamos obtener los resultados de la mejor forma posible, ¿no? Con la participación más amplia y la transparencia igualmente que requieren esta clase de procesos. Yendo justamente a la búsqueda de esa concertación y de esas soluciones que todos anhelamos. Y es mundial, ¿no? Es mundial. Este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y especialmente tenemos que darle prioridad a esa relación entre migración y desarrollo, tratando de cambiar para bien el modelo que existe ahora de cooperación internacional en materia de migraciones, es decir, enfocándolo hacia lo que deben ser inversiones, ¿no? De parte de los donantes, por ejemplo, de los países donantes, y no solamente de ayuda humanitaria cuando los flujos migratorios ingresan a los países, sino que es indispensable que haya progreso sostenido. Sí, y que se puedan, con esas inversiones que se realicen a través de las mesas de donantes internacionales, el trabajo de organismos internacionales también, especialmente de Naciones Unidas, que se puedan crear emprendimientos conjuntos entre extranjeros y nacionales, y que se puedan crear fuentes de trabajo, que se puedan establecer mejoras en los servicios que se brindan tanto a las comunidades locales cuanto a los migrantes, en materias que son claves como lo que es salud, por ejemplo, y educación, que nuestra Constitución establece que deben ser gratuitos para todos. Entonces es una carga muy grande desde el punto de vista económico para el gobierno del Ecuador. Y que está haciendo bien las cosas, porque no entren en problemas de xenofobia. Que tal sector, que por qué se les dio la visa, por qué se les abrió las puertas, que por qué esto, que el culpable. No, hay una ley y hay que respetarla. Si ellos están acá, muy bien. Exacto, y bueno, ojalá la Asamblea Nacional tome cartas en lo que tiene que ver con la rápida reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que eso también requiere el Ecuador. Embajador, le quedo muy agradecido. Espero que no sea la primera ni la última. Usted sabe, este programa le quiero mucho y le respeta, porque sé su trabajo como es, honesto, y ayuda a los migrantes. Tiene a los compatriotas dirigirles y despedirse hasta la próxima. Pues decirles que les envío un fraternal abrazo, que estamos siempre trabajando por las necesidades de nuestros migrantes en el exterior, ¿no? Y también acá en el Ecuador, igualmente las comunidades de compatriotas retornados. Siempre es un gusto estar acá en su programa, Fabián. Usted hace una labor extraordinaria, permitiendo que hayan estos canales donde se puede llevar información de primera mano sobre temas relevantes, y satisfacciones como esta de que el Ecuador cumplió a cabalidad con la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo, que es un motivo creo que de orgullo, no solamente para el Servicio Exterior del Ecuador, sino también para los ecuatorianos en general. Hemos mostrado una muy buena imagen del país, y yo creo que todos los participantes en esta cumbre mundial se fueron contentos y han visto que el Ecuador es capaz de llevar adelante estas responsabilidades en un nivel muy alto. Muy amable, embajador, agradeciéndole de todo corazón y esperando a la próxima. Claro que sí. Gracias. Mucho gusto, Fabián. Y en este segmento de reflexiones, gracias al apoyo de mi señora Paulinita, que siempre nos escoge el mejor, en esta semana les quiero compartir que es hermoso, que dice Los Amigos. Retornamos inmediatamente. Gracias.
segmento migratorio, qué grato es conectarnos con José Lolo Suazo. Él es el representante de COFAMIE, Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras. Él impactó en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo y gracias más que todo por esa amistad que hemos cosechado para que nos indique un poquito más de los resultados y qué está pasando allá en Honduras. Lolo, bienvenido. Buen día, Fabián, gracias por el espacio. Más que alegre, pues, en saludarte, saludar al pueblo de Ecuador, gente de mucho cariño, de mucho respeto y muy fraterno. O sea, me sentí en casa esta vez que estuve por allá. Me sentí como en mi país. Justamente estábamos con el embajador Chávez, pero no hubo esta coordinación como para que conversen un ratito, pero te manda saludos y que te encuentres de lo mejor. Cuéntanos un poquito de tu concepto y qué fue para ti esta experiencia, como muchas del Foro Global sobre Movilidad y Desarrollo. Bueno, la verdad es que fue algo muy interesante, bueno, la situación es como las familias, como el gobierno, como los gobiernos, como la sociedad civil, como la empresa privada, tuvimos esa oportunidad de sentarnos a la mesa, pues, y después de un año de haberse firmado el Pacto Global sobre Migración y Desarrollo, creo que puede ser un buen comienzo. ¿Para qué? Para el bienestar de la comunidad migrante, porque sin migrantes, pues, de repente no hay los espacios de estos foros de migración y desarrollo, pues. Y pues ya que llegamos por una necesidad y por nosotros, pues lo único que nos resta es sentarnos a la mesa todos, velar por todo. Me gustó la frase del embajador Chávez, pues que trabajando pues juntos y con un buen plan, pues podríamos empezar a dar respuesta a la comunidad migrante, porque si bien es cierto, solo estamos viendo el migrante deportado, porque para nosotros el retornado es el que va a un país, está su tiempo, hace sus recursos y viene de nuevo a su país natal, pues con sus recursitos que pudo hacer, y viene directamente a fundar su empresa, pero viene en condiciones de que no viene solicitando ayuda. Ese es el migrante retornado. Pero la verdad es que nosotros no estamos, la comunidad latinoamericana y el mundo en general no está trayendo migrantes retornados. Están viniendo deportados o desplazados, porque también cuando envían la madre y quedan los hijos, y los hijos ya son conscientes de que el seno familiar es lo más importante y no es la parte económica ni otras cosas, ellos son desplazados y obligados a buscar a su madre o a su padre. O sea, yo creo que los términos, como decíamos en el foro, el cambio de narrativa debería empezar a funcionar, pues, porque una cosa es los deportados, otra cosa son los retornados y otra cosa son los repatriados, que las repatriaciones ya estamos hablando de personas muertas en el extranjero o nacionales de un país muertas en otro país. Entonces yo creo que es de ir ubicando cada palabra, cada tema en su punto que debe ubicarse, pues, y no hablar una generalidad, porque la situación es que están confundiendo, o sea, confundimos la sociedad, y no se trata de confundirnos, sino que decir, cada cosa tiene un nombre,
cada palabra significa una sola cosa en nuestro español. De repente tenemos algunos modismos, algunos regionalismos, pero en sí la palabra retornado para nosotros, la comunidad migrante es el que regresa voluntariamente a su país y no ha sido desplazado, simplemente ya cumplió su función y ya quiere volver a su tierra natal. ¿Cómo es la política del gobierno hacia los retornados? ¿Hay específico? ¿Hay está en la ley? ¿Cómo es allá en Honduras? Bueno, en nuestro país, pues hasta la vez no tenemos una ley directamente que podamos congeniar con nuestro gobierno. Sí, Honduras es firmante del pacto, sí hablamos de la defensa del derecho, sí hablamos de muchas cosas, pero tendríamos que sentarnos a la mesa y tener todos los puntos que el Pacto Global de Migración y Desarrollo contempla. No solo estar hablando de la migración segura y ordenada, porque la migración segura y ordenada es cuando un país está en las mejores condiciones económicas y el ciudadano se va por cuestiones de estudio, por cuestiones de medicina, pero esos salen seguros y ordenados. Pero cuando las situaciones económicas y otras situaciones que obligan al ciudadano a dejar su país, ya no podemos hablar de migraciones seguras y ordenadas, más bien se convierten en los desplazamientos forzados, sea por el mismo Estado, por la represión económica, porque también los Estados reprimen económicamente, y cuando los ciudadanos ya no encuentran posibilidades de vida o las condiciones económicas ya no le dan para estar en su país o en su región, tienen que buscar mejores estadios. El hábitat del ciudadano debe ser no confortable, pero sí con espacios dignos de vida, pues no estar sujeto o presionado a hacer una máquina de hacer dinero y que no nos vean como con la calidad humana. Pues no solo somos personas, somos humanas, porque la verdad es que podemos hablar de personas, pero hay que darle el fin primordial, la humanidad, el hombre, la mujer, los niños, los ancianos, las comunidades en vulnerabilidad, porque la situación no es que son vulnerables, las personas que hacen poner condiciones que otros y otras entren en vulnerabilidad, pero no son vulnerables, pueden ser personas con retos especiales, pero mientras una pierna no le funciona, la mente y las manos son muy habilidosas, entonces esas personas no son vulnerables. Nosotros, los seres humanos, los podemos llevar a la vulnerabilidad, que es diferente, y estamos viendo la satanización de la comunidad migrante, o por ser musulmán, pues no podemos decir que son terroristas, porque estamos hablando de millones de personas del mundo musulmán y no podemos echar al traste a todos, como nos dicen que los hispanos somos ladrones, somos asesinos, somos narcotraficantes, somos violadores. Nos satanizan las regiones, o sea, y Latinoamérica, el Caribe, son millones y millones de personas que habitamos en Latinoamérica y el Caribe, y no digamos África y no digamos Asia, que también son espacios, son de las latitudes que también las necesidades, las carencias nos hacen migrar. Pues si vemos cómo llegaron los europeos a América, siendo nosotros buenos anfitriones, no solo nos agarraron la mano, se fueron hasta el pescuezo y ahora andan encima de nosotros. Fuimos buenos anfitriones y ellos pues no nos han correspondido. Creen que nosotros cuando vamos y cruzamos la frontera México-Estados Unidos,
América no es de nosotros, América es de nosotros, los latinoamericanos, el Caribe, la comunidad mundial, o sea, la tierra es de todos, no podemos estar clasificando de quién es la tierra, porque cada quien ocupa un espacio, pues, y la situación es que los hombres solo se han dedicado a satanizar, a criminalizar y a hacer actos de xenofobia, que ahora es la parte más fuerte, pues. Pasamos los latinos por México, ya los mexicanos están, aunque ahora, yo puedo decir hasta ahora, México, la ciudadanía mexicana ha sido una gente muy bondadosa, gente muy dada a la caridad. Yo he podido ver cómo se quitan la ropa, los zapatos, cómo nos brindan alimentos, o sea, podemos ver una organización insigne, las patronas, pues como ellas recolectan víveres, alimentan a la comunidad migrante, o sea, en ese espacio debemos de vivir en comunidad y no adquiriendo xenofobia ni enviando frases xenofóbicas para discriminar y criminalizar. El gobierno hondureño, de todo lo que hace, recién salió que el día lunes había otra marcha de hondureños que partían para los Estados Unidos. El gobierno también no toma cartas en el asunto. Bueno, es preocupante la situación que vivimos, porque en sí ya hubiera de tener una política, porque una política migratoria donde no sea solo implementar la aplicación de una justicia o de una ley, pero la verdad es que también se incumplen convenios internacionales como el CA4, pues que es una libre movilidad entre 4 países, que es Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entonces no se está cumpliendo. A Honduras, El Salvador y Guatemala, junto a México, nos han convertido en países cárceles, en países jaulas. Y algo del pacto es que en el punto 2 dice que no más repeticiones de daños y violaciones al derecho humano, pero podemos ver que estos se han vuelto campos de concentración porque viven no dignos, viven en condiciones infrahumanas, aún argumentando el presidente Donald Trump que viven mejor ahí que en sus países de porquería, o sea, y se condenó a Alemania por los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y otros, pero estamos retrocediendo y eso es lo que nosotros pedimos y invocamos la firma del pacto para que esos daños no se sigan repitiendo, y se están repitiendo en masa, pues, porque ¿cómo es posible que un país que no brinde las condiciones ni para sus propios connacionales pueda ser un país tercer seguro? Pues no, es ilógico. Y nosotros solo estamos viendo la comunidad migrante en general, pues no estamos viendo solo al hondureño. Si vemos cómo pasan los ecuatorianos, cómo pasan los del sur por acá, pues por Centroamérica, y no solo por mi país, pasan por El Salvador y pasan por Guatemala, pues entonces vemos que también no queremos que también en Honduras hayan campos de concentración y que a la comunidad migrante se le violen sus derechos. Nosotros solo debemos ser vigilantes, solo debemos ser solicitantes de que el derecho humano se respete, y la movilidad humana, pues como la migración es natural. Por último, ¿qué tienes pensado para todo este año para llegar al foro allá en Dubái? ¿Qué hay de hacerlo también concreto, más que todo concreto, para llegar a Dubái y que se realice de una vez por todas? Porque 12ª mesa y una más, no creo. Esto es como para dejarte, porque vamos a seguir en contacto todo este año. Bueno, esperamos que llegar a Dubái sea
sea ese punto como el mismo encuentro que tuvimos en la 12ª, que nos podamos reunir a la mesa, sentarnos, discutir como sensatos y no como una guerra, pues, porque sí debemos sentarnos la comunidad migrante, la sociedad civil, que es la que representa, los gobiernos, la empresa privada, porque el migrante es generador de la economía, tanto en su país de origen como en el país de destino. Y los migrantes han generado riqueza en otros países. No estamos tras conquistas, estamos tras necesidades económicas y que también no estamos de la forma de violentar leyes ni reglas de países. Simplemente estamos buscando espacios de vida. Y llegar a Dubái significa de que este año nos enfrenta a un gran reto de sentarnos con los gobiernos, con la empresa privada y poner en funcionamiento el pacto, que aunque no es un vinculante y no es coercitivo, pero sí podemos como comunidad y como intereses nacionales, porque la migración en cada país debe ser un interés nacional y verlo como tal, pues, y reglamentar cosas que no ceñidas como a decir la migración segura y ordenada, sino que como en las realidades que vivimos, pues, porque eso es una cosa es la migración segura y ordenada y otra cosa es la realidad que vivimos cada país, cada región, cada idiosincrasia, pues, o sea, no podemos estar hablando de cosas muy ceñidas, debemos también ver la calidad humana, que aunque hay cosas no muy legales, pero hay que respetar el derecho humano. Tú con palabras exactas, tú lo dijiste en el foro, el mundo te escuchó y creo que en este año tenemos esta tarea de seguir comunicándonos, de seguir compartiendo información, sean de Sudamérica y en Centroamérica, y tú sabes que estamos a la orden desde acá del Ecuador. Tus palabras finales, por favor, Lolo. Solo agradecerte, Fabián. Nuevamente en este espacio que me brindas y bueno, haciéndole una excitativa también al pueblo de Ecuador. También Ecuador tiene muertos en la masacre de Tamaulipas y que hay que reivindicarle los derechos a esa familia. También la comunidad migrante ecuatoriana se están violando sus derechos. Y lo único que sí debemos hacer es que juntarnos, pues. Pude ver y pude vestir una camiseta roja que decía nada sobre migrantes sin migrantes, y si vivimos ahí, entonces debemos darle el espacio a cada quien. Muy agradecido, Fabián, y tenga lindo día. Muy amable, Lolo, y estamos en contacto. Muy gentil, gracias. Bien, qué grato tener estas conversaciones, sea con el viceministro. No, ya no es viceministro, el embajador Chávez es el presidente del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, y desde Honduras a este señor, un caballero que todo el mundo lo escuchó en el Foro Global. Y cambiando un poquito, en el segmento deportivo ya está con nosotros nada menos y nada más que José Luis Ordóñez, conocido en toda su trayectoria como Maradona Ordóñez. Le dejo con este video para que recuerden un poquito de su trayectoria.
Y más tarde que nunca, pero ya está con nosotros aquí en el estudio mi querido y estimado amigo Maradona Ordóñez. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Sí, buenos días. Un saludo a los inmigrantes. Tengo muchos amigos fuera del país que viven allá. Un gran saludo y muchas gracias por la invitación. No, a usted. Más que todo, como usted sabe que este programa se caracteriza por historia, por dar a conocer a los hermanos en el mundo esto, trayectorias de amigos, cómo fue usted, hoy que todavía sigue usted tocándole al balón, que cada sábado nos deleita también con sus jugadas. ¿Cómo nació? ¿Por qué escoger la profesión de futbolista? Bueno, yo creo que uno nace con esa vocación, con ese gusto y soy hermano tengo 7 hermanos. Bueno, soy el único que se dedicó al deporte, al fútbol específicamente y bueno, como ellos dicen, uno nace y cuando le mete ganas a un deseo, uno se cumplen los deseos, ¿no? Claro, y más que todo, a llegar a profesional es difícil, ¿no es cierto? Sí, es difícil. Por mi talla decían que era muy difícil llegar a primera división, pero uno cuando se propone, cuando tiene el convencimiento que uno puede, entonces todo se puede. La calidad más que todo. Así es, en el fútbol claro. Se sabe que con el balón se habla mucho, entonces claro. Yo creo que esa fue mi vocación. Comencé desde muy chico a jugar al fútbol. ¿En dónde comenzó usted? Bueno, yo estudié en una escuela fiscal, la Anexa Chile. Entonces desde ahí los profesores inculcaban el fútbol, el deporte, jugábamos campeonatos desde ahí. Luego entré al Colegio Central Técnico que fui campeón en el primer curso, fui campeón del fútbol colegial con Central Técnico. Entonces toda mi vida prácticamente y luego como ingresé a las divisiones menores de Deportivo Quito, desde ahí comencé. A ver, ¿el Deportivo Quito dónde funcionaba en esa época? ¿Dónde iba a entrenar usted? Bueno, mi primer profesor fue un gran entrenador que entrenaba en la Universidad Central. Ya me voy a acordar el nombre de él. Bueno, fue Takuri también, un exjugador del Deportivo Quito. Entonces, yo desde ahí comencé. Como vivía cerca, fue más cómodo ir a probarme en Deportivo Quito. ¿De qué barrio? Soy del barrio El Tejar. Ya. Entonces era cerquita para ir a la universidad. Entonces, desde ahí comenzó el reto. El reto. De ahí se prueba, le dicen que sí y arranca. Sí, a los 13 años ya comencé a jugar en la juvenil del Deportivo Quito, pasé a la reserva y en el año 98, 99 ya comencé a jugar en primera división. ¿A la edad de? Tenía 18 años. 18 años justo. Sí. O sea, del equipo que comenzó usted a entrenar con el profesor Takuri, ¿quién nomás llegó a la profesional? Bueno, ¿solo usted? Tanta gente, sí, solo yo. Solo yo. Tuve compañeros que en el camino se retiraron por diferentes cosas, por falta de apoyo, que ahora son doctores, son abogados, que bueno, tienen ese resentimiento de no poder haber llegado porque era la ilusión de ellos también, ¿no? En esa época también era estudia o trabajas. Una de dos también era. No, mi padre siempre el estudio. Yo cuando comencé en Deportivo Quito, mi papá no sabía porque él era bien estricto
y la única que sabía era mi mamá, que yo ya estaba para jugar en primera división. Entonces ella me apoyó y cuando ya iba a debutar, recién supo mi papá que estaba en primera división. ¿Amigos? ¿Le ha dejado amigos? Muchos amigos, usted sabe que en el fútbol, no, sí hay amigos, sí, y conocidos de todo en la vida. Lo que uno más ha hecho es amigos. Usted sabe que uno con el carisma que tiene, cree en las personas, entonces tengo bastantes amigos que en la vida uno ha cosechado, ¿no? Claro, eso es lo importante, porque a veces se dice, no, ya me pongo a jugar y ya no le doy caso a los panas, pero no, al contrario. ¿Qué equipo usted se recuerda del Deportivo Quito? ¿Cuál es el suyo que dice, este fue el mejor, mi mejor año, su mejor anécdota? ¿Cuál recuerda? Bueno, yo estuve en Deportivo Quito en primera división, estuve 12 años. Yo estuve en el 77, estuve con el profesor Ernesto Guerra, que ya comencé a entrenar. Era juvenil, tenía 16, 17 años. Ya comencé a entrenar en primera, entonces... Y de ahí, el mejor equipo yo creo que fue la década del 80, que hicimos los volantes de Deportivo Quito, hicimos grandes delanteros y goleadores del fútbol ecuatoriano. Pues ahí está De Lima, está Dardo Saucedo, Vilarete, colombiano. Entonces, en esa época, yo creo que el equipo del 83, cuando jugaba Alex Aguinaga, estaba Juan Carlos de Lima, era un lindo equipo, el Flaco Encalada, el Bolo Ruiz. Entonces, fue un lindo año. Gabriel Yepes, Freddy Barreto. Entonces, y lo bueno que esos compañeros que hicimos una buena época en Deportivo Quito, tuvimos 2 vicecampeonatos, que lamentablemente no se nos dio el campeonato por diferentes cosas del fútbol, pero nos divertíamos, y ahora más que nada feliz porque les he vuelto a ver a mis compañeros de esa época. Toquemos ese tema. ¿Qué sienten hoy con una experiencia, con una forma más maduros, volverse a vestir de corto, encontrarse con los grandes amigos, a divertirse? Porque aquí no es para decir voy a competir, no, sino a divertirse. ¿Cómo se siente? Porque es muy bonito el campeonato. No, yo feliz por esto de ir a seguir haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Jugar al fútbol, verse con sus compañeros de hace años y jugar al fútbol, porque en el Parque Inglés hay mucha gente que nos va a ver, que se recuerda. Hay fotos que uno, con gente que no cree, pero todavía se acuerdan de uno y quieren tomarse una fotito. Entonces para uno es una alegría, es volver a jugar y juntarse con la gente que fue contraria de otros equipos, pero ahora la amistad y el fútbol que nos ha unido, nos sigue uniendo, ¿no? Es lo bueno. Y prevalece esa amistad muy bonita, de respeto, de cariño, de aprecio. Sí, toda la vida hay jugadores de Nacional, de Liga, que siempre fuimos rivales, pero ahora seguimos siendo rivales, pero nos damos un abrazo al comienzo y al final de los partidos. Sí. Y eso es lo bonito, y por eso yo invito a la gente a que vaya al Parque Inglés los sábados y se deleite y nos recuerde un poquito de esas jugadas. Y es lleno, ¿no? Es lleno. Aprecian, saben que lo añejo es mucho mejor. ¿A qué se dedica hoy? ¿Siguió en el fútbol? Sí, como dije, esto nace y yo seguí en el fútbol. Soy formador, soy director técnico, tengo mi escuela de fútbol ahora. Muchos años dirigí en Deportivo Quito, estuve en Nacional, estuve en las divisiones menores de Liga. Muchos jugadores que están en primera
pasado, sí, y lo bueno que uno le gusta es que ahora cuando pasa por la calle le saludan, le dan un abrazo y le agradecen lo que uno ha hecho por ellos, ¿no? Y son buenas personas más que futbolistas, eso es lo que a uno le satisface, le llena. Claro. Entonces, ahora tengo mi escuela de fútbol. Que fue reconocida en Abna, ¿no? Sí, recién el año pasado jugamos la final de la sub-16 de segunda categoría de AMNA. Con mi escuela le estamos representando a Galácticos, a un equipo de segunda. Entonces, haciéndole quedar bien a ese equipo y a nosotros mismos, a los chicos más que nada, que es un proceso que ojalá de ahí salga algún, que usted sabe, en cientos salen 1, 2, 3 jugadores de la primera, ojalá sea la suerte de que uno de ellos salga primero. Aquí en corto, nomás así, ¿qué opina usted tendría que haber recambio en la selección con los fracasos que se está viendo, con las formas? Con usted como profesor de divisiones menores, ¿sería otro proceso? ¿Qué se necesita para que lleguen a la mayor y que pues prácticamente sea un camino fácil de llegar al mundial con gente experimentada o con jóvenes? ¿Cuál es su opinión de la selección en este momento? Bueno, yo creo que el fútbol ha crecido ecuatoriano, ha crecido mucho porque hay instituciones que están haciendo bien las cosas. Usted sabe, Independiente, Liga Nacional, tienen la infraestructura para que los chicos crezcan futbolísticamente y como personas, ¿no? Y claro, y los resultados están ahí. Sí, yo creo eso. Lamentablemente en los últimos años la selección mayor se ha venido a menos. Yo creo que por esto del fútbol, por lo económico, sí ha cambiado un poquito. Ojalá con este nuevo entrenador europeo haga las cosas bien y el fútbol siga creciendo. Yo creo que las divisiones menores están trabajando bien, ojalá se siga dando las oportunidades a entrenadores ecuatorianos para que trabajen y confíen en ellos y el fútbol siga subiendo, ¿no? Y más que todo que conozca la idiosincrasia de nuestro pueblo, de los futbolistas que requieren a que quieren llegar y formarles de la mejor manera. Sí, yo creo que la federación debe pensar en poner entrenadores ecuatorianos junto al nuevo entrenador europeo para que le enseñe y le guíe, ¿no? de nuestra idiosincrasia, de nuestro fútbol como es, porque yo creo que él debe empaparse de todo esto para comenzar bien, ¿no? Porque yo creo que ya está cerca las eliminatorias y muy cerca, y tienen que apurarse porque esto es corto y la selección tiene que, yo creo que poniéndole ganas y planificando bien puede clasificar a otro mundial. Perfecto. Añadiendo algo más, profesor. No, bien. Como usted sabe. ¿Qué proyectos tenemos para este año, para el próximo? Sí, este año seguimos representándole a este equipo Galácticos ahora en la reserva, con los mismos chicos, porque es un proceso. En la reserva es la sub-17 en segunda categoría. Vamos a participar y mi escuela como participa en diversos campeonatos que hay en Pichincha que organizan. Entonces estamos en algunos campeonatos y esa es la planificación. Y tenemos una fundación que estamos conversando para irnos a Estados Unidos a hacer unos partidos de fútbol con la escuela. Ahí está, hermanos compatriotas, en New York, New Jersey, Connecticut, en Westchester. Westchester también hay una comunidad muy amplia y les gusta el deporte. Estos intercambios sería excelente con los hermanos allá. Y también en Madrid hay una liga inmensa, se dividen entre Madrid y Murcia. Y pues Giovanni, ahí está para la invitación que hagan unos partiditos y
y sepan que también el fútbol ecuatoriano es organizado, porque siempre dicen, no, un equipo profesional, que eso. Aquí también en segunda, como usted dice, y bien representados. No, sí, estamos bien organizados. Tengo amigos que tienen escuelas de fútbol fuera del país, como José Jacinto Vega, así está. El Zurdo Vega también está por allá. Entonces hay algunos compañeros que están allá y quieren que vayamos, y yo creo que este año se va a cumplir. Tenemos esos deseos y hay otros planes también de irse a Europa y estar por ahí. Sí, yo creo que sí, porque cuando hay calidad y cuando hay un trabajo bien responsable, bien serio, todas las puertas se abren. De eso téngalo por seguro, porque no es de sentarse y tocar el balón, no, hay un proyecto, usted quiere llegar a esto y que los jugadores debuten en primera y sean los mejores representantes del Ecuador. Sí, en eso estamos, y más que nada yo quiero recalcar que la escuela no solo se les forma futbolísticamente, sino que se les da valores, se les da estas enseñanzas de respeto, del cumplimiento, entonces yo creo que es fundamental que los padres confíen en las escuelas de fútbol, que estamos guiándoles bien, que es parte del crecimiento de los chicos del deporte. Sí. Es fundamental para que ellos crezcan enteros, completos y con buen futuro. Perfecto. Qué gusto que ha sido conversar, y así de uno en uno vendrán, nos visitarán. Le agradezco mucho su presencia, su despedida, qué es lo que les desean los hermanos en el extranjero, que muy pronto le van a ver en persona con el equipo. O quién sabe, con los exjugadores también se haga un buen equipo, una selección de este campeonato y participen en el extranjero. Sí. Sería bonito. Sí, porque en Estados Unidos hay un equipo Deportivo Quito. Entonces, Carlos Carreras. Entonces, hace años vinieron acá y estamos en eso, ahora que estamos reunidos todos los exjugadores del Deportivo Quito. Estamos pensando en eso y más que nada en compartir y un saludo. Tengo mucha familia en el extranjero, un saludo y que ojalá se pueda ir y nos encontremos allá. ¿En dónde exactamente la mayor parte de la familia? En Nueva York. En Nueva York. Sí, ahí. Queens, Brooklyn, Bronx, New York, Staten Island, Manhattan. Es en Manhattan. Sí, en algunas partes hay amigos y familiares. Sí. Un saludo y se les extraña mucho. Muchísimas gracias, mi querido Maradona, que nos haya acompañado y que se haya sentido bien. Las puertas de este programa están abiertas para cuando usted desee. Nos colaboramos, nos apoyamos y que se siga divirtiendo en este campeonato tan bonito. Sí, muchísimas gracias y les mando una invitación. Este sábado jugamos contra el puntero del campeonato, entonces va a ser un lindo partido y les invito y que van a divertirse. ¿Con el América? Con el Cautines. Cautines. Sí. Pasó a la Junta Cautines. Bien. Sí. Entonces, increíble ese partido. Va a estar bonito, una invitación. La invitación está hecha para que nos acompañen en el Parque Inglés en el partidos que no van a salir defraudados. Muy bonito el partido. Bien, hemos agradeciéndole de todo corazón a José Elías y le dejamos con este video de completarle de esta victoria allá en 1986 del Deportivo Quito. Y ya retornamos con la despedida. La red Atrapados por el Fútbol 102.1
En la Copa Libertadores de 1986, Deportivo Quito goleó a Bangu en Quito, uno de los mejores resultados enfrentando a equipos brasileños. Pero antes, había derrotado al campeón de Brasil, Curitiba, por 2-1 el 29 de abril de ese año. El primer tanto llegó al minuto 26, gracias a Juan Carlos de Lima, que tuvo una participación destacadísima en ese torneo, siendo incluso su goleador absoluto. A los 46 llegó la igualdad de los brasileños gracias a un gol de Indio. Pasada la media hora del segundo tiempo, nuevamente Juan Carlos de Lima anotó para darle el triunfo definitivo a Deportivo Quito. ¡Remate de Lima! ¡De Juan Carlos de Lima! Una semana más tarde, el 6 de mayo de 1986, Deportivo Quito recibió a Bangu. A los 8 minutos, Juan Carlos de Lima puso el 1-0. Se va a cobrar el córner por acción de Mendoza, lleva la pelota, centro pasado, salta bien. Juan Carlos de Lima, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo Quito! ¡Qué tiro de Lima! Vino el centro, quedó picando, lo enganchó a la derecha y la clavó en la esquina de arriba. Famoso gol con mucha suerte, la verdad. Bien, hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido de su agrado. Y haciéndole la cordial invitación para el próximo miércoles a la misma hora, aquí por la señal de La Voz del Migrante Radio TV. En Control Master y Producción, mi compañero Mateo Velástegui, y en la presentación y dirección general, su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con este hermoso yarabí, pero primero mandándole un saludo especial a todos mis amigos residentes en Milán, Italia, que hemos recibido todos sus mensajes y que les vamos a procesar de poco en poco, con Cancillería y también con la Defensoría del Pueblo, que también ya nos estarán visitando acá para darnos el punto de vista de lo que ustedes necesitan. Este yarabí titulado Corazón, interpretado por las hermanas Terán. Disfrútelo y nos vemos en la próxima. Bye bye.
Estás escuchando Radio La Voz del Migrante. Contigo somos más. Reafirmamos nuestro compromiso hacia las personas migrantes y especialmente a quienes buscan protección o una vida mejor para sí mismos y para sus familias. La Voz del Migrante. No hay que olvidarse.